Todas las religiones son buenas. Todas las religiones nos conducen a Dios. Entre los innumerables errores que ha provocado entre los católicos la falsa interpretación de la libertad religiosa está en creer y enseñar que todas las religiones son buenas, que todas las religiones nos conducen a Dios. Esto proclaman personas incrédulas, medio creyentes, aunque también para dolor y confusión nuestra, lo escuchamos con tristeza y decepción de labios de católicos, incluso de aquellos que frecuentan la comunión sacramental y que rezan diariamente el Santo Rosario, añadiendo que son católicos con cierta preparación religiosa. En cambio, no se realiza esa traición en los integrantes de las sectas o falsas religiones. Increíblemente, los que están en el error son más celosos de él que nosotros de la verdad eterna. Con gran sorpresa hemos descubierto católicos que se asocian a sectas protestantes para conocer mejor a Dios, desde luego con minúscula. ¿A cuál Dios? Mientras tanto, los hijos de Lutero, directos o de los divididos por el libre examen, se aprovechan para llevarse de la luz a las tinieblas a nuestros frágiles católicos. Según lo expuesto, el mundo inverso y confuso de hoy concibe por libertad religiosa el derecho absoluto de escoger, de seguir cualquier religión que le convenga, y asocia ese derecho a la seguridad de la salvación eterna. Eso si aún cree en la existencia de las postrimerías. Por consiguiente, el que intente disuadirlo de su error es calificado de falto de respeto a la persona humana y a la libertad religiosa. Espantosa y grave concepción, quizá una de las más trascendentes de nuestra era, pues es por su importancia una de las que más trastorna el criterio y la fe del hombre de nuestro tiempo. Empecemos por entender que no hay libertad absoluta. Absoluto solo Dios. Pues el absoluto que usamos para lo creado y en lo creado solo es figura, analogía o relatividad. La perfección de la libertad reside en que ésta goza de derechos y tiene deberes que cumplir. La libertad no se obstaculiza o limita con los deberes, ni se hace omnímoda con los derechos. Repito, estos deberes y derechos la conducen a la perfección y a una elevación que lógicamente enaltece y perfecciona al hombre. Por tanto, la libertad religiosa, para ser auténtica, necesita surgir de la luz y tender hacia ella, y no emerger de la oscuridad buscando en las tinieblas la luz y confundiendo la verdad con la mentira y la ambigüedad. El hombre únicamente se realiza, llega a su fin en consecución del bien y de la verdad. ¿Y dónde mejor ha de encontrar el auténtico bien y la eterna verdad, sino en la religión católica fundada por nuestro Señor Jesucristo? La verdad religiosa indudablemente que lleva a la libertad, no absoluta, pero sí proporcionalmente plena. Decimos no absoluta en cuanto que, como criaturas, no tenemos capacidad de asimilar lo eterno plenamente, pero sí proporcionalmente absoluta, porque siendo criaturas, participamos de la única doctrina de la verdad absoluta, que es Dios.
A mayor esclavitud, menor libertad. Y si cualquier dependencia o pasión coarta la libertad, ¿cuánto más lo hará el ser esclavo del error, que contradice a la verdad fundamental, la cual lleva al hombre a la plenitud de su realización, concibiendo la verdad eterna? Ciertamente no podemos, no debemos obligar a nadie en ninguna forma a practicar alguna religión o la verdadera religión, porque simplemente no la practicaría, ya que si exteriormente se manifestara religioso, interiormente carecería de intención y por tanto todo sería ficticio, incluso una falsa motivación en la cual no se usa la fuerza, pero sí la coacción moral, el chantaje que compromete al sujeto, haciéndole ceder ante una situación embarazosa. Eso no es lícito. Con esto aludimos a los protestantes, quienes son mercaderes de la fe, negociantes de su falsa religión, en cuyo proselitismo van creando apóstatas, herejes, fanáticos, amargados y fariseos. Si, en cambio, es obligación enseñar, instruir, probar, convencer cuál es la verdadera fe y dónde se halla. Gozar de nuestra excelsa religión y no luchar y trabajar porque nuestros hermanos gocen de ella es no tener la verdadera caridad que nace de la fuente divina del corazón de Jesús y que debe trascender hasta el más pequeño de nuestros hermanos. Es carecer del celo de la gloria de Dios y de la salvación de las almas. Considerar que respeto a la persona humana en no ayudarlo a saborear la dulzura de nuestra religión católica y dejarlo que pierda la felicidad temporal y quizá la eterna, es no entender el Evangelio. La concepción que el hombre actual tiene de la libertad religiosa le relaja la conciencia, lo convierte en inestable e inseguro, porque si todas las religiones son buenas y todas nos llevan a Dios, puedo escoger la que me convenga, aquella cuya ley me acomode mejor en esta vida moderna, y puedo llegar a Él por el camino que me parezca más fácil. Y por tanto, habría que preguntarme, ¿qué vida llevo con respecto a Dios, a mi prójimo y a mí mismo? Además, lo hace inestable e inseguro. De otra manera, si Dios se contradice y en una religión tiene un dogma, una moral y un culto, y en otra hay cambios, pues entonces no es un Dios seguro, es un Dios que se contradice. Y si la verdad no existe, entonces, ¿qué existe? Esta comprensión equivocada de la libertad religiosa es fruto de falsas predicaciones, de pésimos ejemplos, de equivocadas interpretaciones, de conveniencias muy especiales y, sobre todo, del deseo de vivir relajada y de manera libertina. Y esto ha traído como consecuencia un indiferentismo religioso que, encerrado en un círculo vicioso, es a veces causa y otros efecto. En ese flujo y reflujo del hombre, aún en el más ignorante, el más pecador, que cree hablar sensatamente, no deja de exclamar con gran actualización: todas las religiones son buenas, todas nos conducen a Dios. ¡Cuánta falsedad! Terrible equivocación, pues deja a su prójimo que cambie, aunque eso le cueste su felicidad terrena y su vida eterna. Respeta sus devaneos y languideces,
pero no pretenda tocar lo propio, porque se olvida del gran respeto y lo deshace. Qué equivocado está el mundo desde que hizo su propia religión. No hemos de guiarlo a la verdadera luz, porque eso es faltarle al respeto. Que tenga el Dios verdadero o uno falso es cosa suya. ¿Cuál es la razón de haber llegado a estos extremos? Primero, los grandes pecados de la humanidad, que tienen como efecto la gran indiferencia religiosa, la multiplicidad de errores, las pseudofilosofías, la desacralización de los templos, del culto y de los ministros, los sacrilegios en masa de los que comulgan sin confesarse, del desperdicio de los sacramentos y de la gracia santificante. Eso que se exclama y se clama que todas las religiones son buenas y que todas nos conducen a Dios, es un grito desesperado de aquellos que no tienen convicciones y que no quieren sujetarse a las leyes que armonizan y unifican la fe y las costumbres. Pregunto, ¿cuántos credos hay? Hablando de doctrina católica, solo hay un credo, el credo católico, y la variedad que encontramos no trata de cambios de esencia doctrinal, sino de términos, formas y síntesis de la presentación exterior. Pero el credo es el mismo, es el único, y si las sectas o falsas religiones o sociedades con errónea filosofía encuentran a Dios, indudable que no es el de los cristianos católicos, porque Dios es uno y una es su doctrina, unas son sus leyes. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Los budistas, los protestantes y otros más aceptarán esta verdad. Imposible. Los científicos, ateos, cuya ciencia es su Dios y en ella encuentran el origen de todo lo existente, negando una causa superior, ¿podrán tener a nuestro mismo Dios? Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Los herejes, los testigos de Jehová, ¿no niegan acaso la divinidad de Cristo, algo esencial, como es la divinidad de nuestro Señor Jesucristo? Pues quien la niega no puede creer en el mismo Dios, en el verdadero Dios. Los comunistas y otros falsos filósofos que nos marca la historia, ¿no aseveran acaso que Cristo fue el primer comunista? ¿Esos creen en el mismo Dios en el que yo, católico, creo? No. ¿Qué entienden todos estos de creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. ¿Entenderán estos socios del mal y de la mentira la consubstancialidad? El Verbo se hizo carne en el vientre virginal de la Santísima Virgen María, por obra y gracia del Espíritu Santo, para salvarnos del pecado original, aunque ahora pretendan comprobar que solo bajó del cielo para los pobres. Pero no es así. ¿Acaso los testigos de Jehová no niegan también al Espíritu Santo y a sus obras? Y todas las sectas protestantes no aceptan la virginidad de María, niegan rotundamente que sea la Madre de Dios. No creen en la ordenación sacerdotal con todos sus dones y gracias, como son
los sacramentos, negando justamente la vida de la gracia. No reconocen el esencial, único y extraordinario sacrificio, el santo sacrificio de la misa, donde Jesucristo mística, pero realmente vuelve a sufrir la pasión redentora. No se diga de la Santísima Trinidad, bello, grandioso misterio y fundamento de todo el catolicismo. Rompamos con el misterio de la Santísima Trinidad y todo ha terminado. No hay religión, no hay Dios, no hay doctrina. Siendo esta la herejía principal de la materialista secta protestante de los Testigos de Jehová. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Actualmente ya ni los católicos entienden bien el concepto Iglesia. Confunden la esencia, la santidad, la inmutabilidad de la institución, la revelación divina, el dogma moral y culto, que es inmutable e inconmovible, con el cuerpo místico que somos nosotros y que formamos la parte externa, terrena, de la misma Iglesia. La Iglesia es una, no son varias iglesias. Es una con un solo Dios, con una sola cabeza invisible, Jesucristo, con una sola cabeza visible, el Papa, una sola alma, el Espíritu Santo, y el cuidado y providencia de la primera persona de la Santísima Trinidad. La Santa Madre Iglesia es una sola doctrina, una sola moral, un solo culto. Aunque ahora le hemos dado al concepto Iglesia muchas interpretaciones que confunden al mundo y rebajan a la Iglesia católica. ¿Cómo haremos para creer que este mi Dios deambula y trabaja entre roles, traiciones, soberbia, moralidad, cultos rituales y equivocados, y que se relaciona familiarmente con los enemigos de Él y de sus obras, quienes siembran la duda en los seres humanos hasta desconectarlos plenamente con la verdad, particularmente refiriéndonos a la diabólica y malsana nueva era? ¿Y qué diremos de la vida del mundo futuro, que empieza en la tierra con la muerte, continúa en la eternidad con el juicio, concluyendo con el premio o castigo que son o el cielo o el infierno? Cuando dicen que el infierno está en la tierra, que Dios es pura misericordia, que a todos se lleva a gozar al cielo. Y algo que le conviene mucho al maligno es negar su existencia. Para el mundo, el diablo ya no existe, es decir, nunca ha existido. Podríamos decir tanto, pero hay otros temas urgentes. Hoy hay una religión nueva. Todos en todas partes, aun en el pecado, en la herejía, en la apostasía, dicen tener el mismo Dios. Enemigos de Dios y de la Iglesia, gente víctima del error, grandes pecadores que han perdido ya la fe, católicos medianos y sincretistas con una religión plural. Les advierto que solo hay un Dios, solo hay una fe, solo hay una doctrina, solo hay una ley y un solo culto. Que todo lo que emerge desde la creación hasta la fundación de su Iglesia, de su sacerdocio, etc., y toda esta verdad absoluta que es Dios, su Trinidad de persona, su sabiduría y su amor, únicamente la encontramos en la religión católica, apostólica y romana. No hay otra. Y Dios no camina en el error, ni apapacha el error. Sectarios, ateos, grupos de falsas religiones, católicos mediocres,
dicen que no está la unión en la verdad del criterio, sino en el amor. Es decir, que todos nos amemos, aunque veamos con alegría el error, la mentira, la maldad, el vicio. Pero si nos amamos, ya no importa, dicen, que cada quien crea en lo que quiera. Aseguran que cada quien viva como quiera, haga todo el mal que pueda hacer, porque al fin nos une el amor. El tema del amor es un tema sublime y delicado, para el que guardo un tema especial. Mientras tanto, les diré que el amor no es el fruto de la complicidad, del disimulo, de la indiferencia, ni puede encontrarse el amor entre el odio, el rencor y un cúmulo de pasiones, fruto no del amor, sino de la relajación. Todo buen católico ha de amar universalmente a su prójimo, pero no visceralmente, que sería tanto como expresar animalmente, no. Hemos de amar desde las facultades humanas, pletóricas de fe, fundadas en la voluntad divina, que quiere la salvación de todo hombre, mas no en relaciones forzadas, palabras falsas, pues no sería posible. Es verdaderamente imposible unir el error, la relajación y la mentira en un falso amor que además corrompe. Imposible practicar la plenitud del amor que se origina en Dios para convivir placenteramente en el pecado, en el vicio y la mentira. La fuerza, la solidez, la firmeza, la ecuanimidad se gestan y nacen solo, fundamentados en una verdad inconmovible. Por tanto, una cosa es que comprendamos a quienes sin culpa propia no poseen la luz de la verdad, y otra que justifiquemos la mezcolanza del error con la verdad y queramos además exaltar el error, restándole autenticidad a la verdad, con el fin de complacer a los que, de buena o mala fe, persisten en vivir a oscuras. La religión católica es expresión perenne de la Santa Madre Iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, nos dice San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Ella nos ofrece la inconmovilidad, la seguridad, ya que está fundada en la verdad de las verdades, Jesucristo nuestro Señor, Dios y hombre verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Y esa inconmovilidad y seguridad se fundan en sus tres columnas: revelación, iglesia y magisterio. Estas tres columnas hacen inconmovible e irrefutable que la única religión verdadera es la religión católica. Y por ser la verdadera, es el único camino, la única luz que puede conducirnos directamente a Dios, a nuestro fin temporal y eterno, y la única verdad que llenará todo nuestro ser en el tiempo y en la eternidad. ¿Qué es la revelación? Es la manifestación que Dios hace a los hombres de lo sobrenatural para que alcancen el fin para el que fueron creados, que es la gloria de Dios y su salvación eterna. Mediante la perfección propia y universal de su naturaleza humana, elevada por la gracia a lo sobrenatural y a su perfección personal, según su propia vocación. Cuando Dios habla saliendo de su arcano, entonces nos manifiesta Él su secreto. Esto se llama revelación divina pública. La divina revelación
la encontramos en las fuentes llenas por el manantial divino, la Biblia y la tradición apostólica. La Biblia o Sagrada Escritura es palabra de Dios revelada a través de los patriarcas, profetas, apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, y llegada a nosotros por escrito a través del magisterio eclesiástico. La tradición apostólica llegó hasta nosotros, transmitida de boca a oído, de generación en generación, de la cual, pasando por los padres apostólicos, concilios y doctores de la Iglesia, la encontramos resumida bellamente en el credo, en la cual de manera explícita e implícita hallamos esta fuente de revelación, la tradición apostólica. Así se comprueba que el Espíritu Santo es quien ha conservado dentro de la Iglesia lo que los apóstoles entregaron de palabra. Ahora, ¿qué es la Iglesia? Es la sociedad espiritual y a la vez visible de todos los bautizados que profesan la fe de Cristo bajo su autoridad ejercida en la tierra por San Pedro y sus sucesores. Pero bien considerada la Iglesia, es la institución sobrenatural fundada por Jesucristo con su doctrina, sus mandamientos, su culto y su magisterio. Es la Iglesia a la que llamamos una, santa, católica y apostólica, que por santa es impecable, porque aun cuando los cristianos que pertenecemos al cuerpo de esa Iglesia y que pecamos, no llegamos a rozar ni con la sombra del pecado a la Santa Madre Iglesia, pues de la misma manera que Cristo, quien murió para redimirnos del pecado original, jamás fue manchado ni por la millonésima gota de algún pecado. Ahora, después de tanta consideración, seguirán repitiendo que todas las religiones son buenas, que todas nos conducen a Dios. Y Dios inmutable, sabio, veraz, fiel, que lo es por esencia y no por accidente, por no ser cualidades que se le atribuyen, sino perfecciones de su esencia divina. Es Él quien ha permitido un mare magnum de religiones y quien garantiza que cualquiera de ellas es conducente a Él. ¿Dónde quedó el único camino, la única verdad, la única vida, si se convierte en varios caminos, verdades y vidas? ¿Dónde está el Dios veraz, con varias contradicciones y verdades sobre su propia esencia, su creación y su palabra? ¿Dónde está el Dios inmutable si varía y promete lo mismo para la religión fundada por Él y las que por error, malicia, soberbia espiritual son verdadera contradicción y llevan a la maldad, y que justamente han estructurado los hombres? El Dios fiel a su palabra así jugará con los conceptos. Si así fuera, ¿qué objeto tendría luchar por la verdad si aparte existiera otra verdad, la que cada religión se adjudica para sí? Lo mismo daría a creer en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que decir que fue el primer comunista, que fue otro profeta o que es un superhombre, pero no Dios. Lo mismo sería afirmar que iría al cielo el hombre casto, santamente casado con su única esposa, e igualmente que el degenerado mormón con su harem. Llegaríamos a nuestro fin último adorando a Jesús sacramentado, tanto como si negáramos rabiosamente su presencia real en la Santísima Eucaristía. Y sería lo mismo prender una veladora al repugnante ídolo de Buda que adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¡Ay, qué horror
perder la identidad católica para naufragar en un sincretismo religioso o para ser un solapador servil de todas las que se dicen religiones y de otras que ni siquiera pueden autonombrarse religiones, pues son nidos de ateos, no de los que dan gracias a Dios de serlo, sino de verdaderos ateos, entre los cuales usan hoy de su astucia y sutileza. Pero hoy, negando la caridad para los propios, la prodigamos a los extraños y nos convertimos en cómplices y camaradas de todo hombre, aunque estos vuelvan la espalda a Dios. Reflexionemos en estos contrastes y contradicciones. Si serán de buena fe los que dicen que todas las religiones son buenas y que todas nos llevan a Dios. Es insólito que el mundo de hoy pueda ver con indiferencia la confusión que muchos propician entre la verdad objetiva y el error, y peor, aún entre la verdad y la mentira. Tratar de conciliar estos términos y vivir en aparente paz es desconocer el principio, la naturaleza y el fin del hombre, cuya felicidad solo puede vivirse en el encuentro con la verdad y en el abrazo con el bien. Que el Espíritu Santo, unido al Padre Eterno y a Jesucristo nuestro Señor, nos guarde de perder la fe, aunque todos crean que ya hemos perdido la cabeza.